Bueno, entonces vamos a empezar haciendo una revisión. Luis está levantando la mano, dígame por favor. ¿Las tareas que envió solo son las únicas que están ahí en la plataforma o hay aparte de la plataforma hay tareas que realizar? Son solamente las que están en la plataforma, a excepción de la semana anterior, porque le había explicado a su compañero Alex que nos tocaba lo que es el manejo de lo que es el correo electrónico, ¿sí? Y luego, bueno, vienen otras herramientas adicionales, pero le había indicado que me parece que es mucho más importante que aprendan ustedes a manejar lo que son formularios. Es algo que se está utilizando con muchísima frecuencia para todo lo que son trabajos escolares, universitarios, de posgrado, ¿no? Entonces, es una herramienta fundamental en este instante. Al menos estamos ya a puertas de en un evento electoral y esta herramienta de los formularios es indispensable. Entonces, por eso había hecho yo un corte y había priorizado esta herramienta y esta herramienta no consta dentro de lo que es el sílabo de esta materia. Tiene que ser modificado, tiene que ser reestructurado ese sílabo con este pequeño tema, digamos que es muy importante. Y la actividad se las dio en el video. En el video justamente de la semana anterior se les dijo crear para el día de hoy un formulario con 10 ítems y tenerlo listo para el día de hoy porque vamos a seguir manejando ese mismo formulario. Ahí estaba la tarea explicada en el video. Pero como ustedes no han hecho, voy a rápidamente explicar de qué se trata haciendo un formulario rápidamente, ¿no? ¿Me pueden confirmar si pueden observar mi pantalla de Google, por favor? Sí, sí, se puede visualizar. Ya, muy bien. A ver, les había indicado la semana anterior, los formularios son aquellos elementos que nosotros llenamos en línea, en el cual receptan nuestras respuestas. Pueden ser con preguntas abiertas o cerradas. Una pregunta abierta es que dice, ¿qué opina usted sobre el clima durante el mes de julio en la sierra, por ejemplo? Entonces usted va a escribir toda su experiencia y una pregunta cerrada es, ¿Quito es capital del Ecuador? ¿Sí o no? Entonces usted tiene solamente una opción de elegir y nada más. Esa es una respuesta cerrada. Muchos de esos formularios ustedes siempre lo han utilizado y, por ejemplo, ustedes utilizaron un formulario para llenar los datos y esos datos a mí me sirvieron para poder ingresar luego esa información y generar sus claves de acceso en la plataforma. Entonces, mire la importancia y la facilidad que nos da el manejo de estos formularios. ¿Dónde encontramos estos formularios? En la herramienta de Gmail, por ejemplo, que es la que yo les recomiendo utilizar bastante. Aquí tenemos los puntos de las aplicaciones, ¿no? Aquí tenemos las apps instalado y podemos buscar aquí la opción que nos dice formularios. Dependiendo de la frecuencia que usted le utilice, la herramienta puede ser que ya esté por acá arriba la palabra formularios. En este caso se encuentra por aquí abajo, formularios, ¿sí? Al hacer un clic en formulario, la siguiente pantalla que me va a aparecer es, si es la primera vez que usted ingresa un formulario, le va a pedir que ingrese su correo electrónico y de igual manera que ingrese su clave y su contraseña con el fin de que pueda validar el acceso a la misma. Esto con el fin de que simplemente el formulario sepa que es el dueño de esa cuenta que está ingresando en ese preciso momento al uso de la misma, ¿no? Entonces solamente ustedes tendrían que ingresar eso la primera vez y esto ocurre generalmente siempre con las cuentas que estamos trabajando en Gmail. Cuando lo activamos por primera vez, nos pide simplemente la contraseña porque prácticamente usted ya tiene acceso a todos esos elementos, ¿no? Voy a cambiarme a otro navegador para que podamos observar directamente ya los formularios. Sí, aquí está activado los formularios y con ello no tengo que estar ingresando nuevamente información. Vuelvo a compartir mi pantalla entonces y cuando usted hace clic sobre el formulario y ha validado con su con su cuenta de correo electrónico, con su contraseña, va a obtener algo parecido a lo que usted está mirando en pantalla en este momento. No puedo crear un formulario en blanco. Aquí tengo algunos formularios que pueden ser utilizados como ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos uno para confirmación de asistencia, para crear un contrato, para hacer una invitación a una fiesta. Los elementos que se encuentran en cambio en la parte más abajo son los formularios que usted ha creado, por eso dice hay formularios recientes. Aquí se encuentra incluso uno de los formularios que usted llenó, como le decía, hace un instante, ¿no? Para que pueda llenar sus datos para lo de la plataforma. Información de estudiantil, me parece que es este formulario, que el primer formulario que estoy marcándole por allá. Pero bueno, entonces, ¿cómo se trabaja con un formulario? Revisemos primero un formulario que creamos la vez anterior con su compañero. Aquí dice encuesta 1, esto, ¿no? Es un formulario que ya habíamos creado antes.
le habíamos puesto un título genérico, cuidados frente al COVID. Y habíamos puesto aquí un pequeño saludo y aquí tenemos una pequeña barra de herramientas para aplicarle una negrita, una cursiva, un subrayado, ¿no? Eso depende de cuánto usted quiera mejorarle a la presentación del mismo. Y luego tenemos aquí para pedir datos generales, dice la información es anónima, alguna información, alguna explicación extra que queramos dar, ¿no? Y luego empiezan ya las preguntas. Dice, ¿se lava las manos al llegar a casa? ¿Sí o no? Vamos a ver cómo se observa este formulario cuando ya es enviado a alguien más, ¿no? En este caso voy a utilizar este botón que se llama vista previa para revisar rápidamente el formulario, ¿sí? Como o lo observarían las personas a las que yo les envío y ellos van a observar justamente esto. Aquí, mire, ¿se lava las manos al llegar a casa, sí o no? Vamos a elegir una de las dos respuestas. Mire, si yo cambio de alternativa, solamente una de ellas va a quedar marcada, ¿no? Luego dice la 2, ¿se lava las manos al llegar a su trabajo, sí o no? El proceso es exactamente lo mismo. Luego dice, mire, a favor, seleccionar solo las respuestas correspondientes, ¿no? Aquí dice las, es decir, que ahora yo voy a poder elegir no una, sino algunas respuestas. Dice, selecciona el horario para visitas. Vamos a suponer que aquí estamos creando un formulario para que puedan irse a un centro turístico. Le digo, ¿qué horas nos puede venir a visitar? Y le pongo que puedo ir a las 7 y a las 8 y luego a las 4 y a las 5. Mire, acabo de seleccionar dos respuestas y quedan registradas porque ahora ha cambiado este casillero. Antes era un círculo, un botón de radio, ahora tengo un casillero de verificación. Ahora dice, usted nació en la región y aquí la palabra elige, en la flecha que apunta hacia abajo, se acaba de listar las opciones y yo voy a elegir solamente una de ellas. Voy a ponerle aquí, por ejemplo, Costa. Usted nació en la región Costa, ¿no? Y esa sería la respuesta asignada. Esto se llama un cuadro combinado, un combo box. Otra opción de la encuesta, escriba su opinión sobre el candidato NN, ¿sí? Tengo una línea para escribir. Yo puedo escribir el candidato me parece el mejor de todo y bueno, y voy argumentando, ¿no? Pero observe a medida que voy escribiendo, va ampliándose realmente el espacio sin mayores dificultades. Este espacio se denomina una respuesta larga para poder registrar mucha información, ¿no? Pero también yo le puedo restringir a una respuesta corta. Yo les voy a indicar cómo hacemos eso. Ahora tengo otra. Indique su nivel de satisfacción en la encuesta. 1 es malo y 5 es excelente, ¿no? Entonces, no me gustó la encuesta, le marco como 1, malo. Le digo, estaba más o menos, le voy a poner un 3 entre malo y excelente. No le digo, no, estuvo muy bueno, sabiendo que 5 es excelente. Mire, ahí tenemos los parámetros de calificación. Puede ser hasta de un producto, de una atención o de un servicio que ya se ha brindado, ¿no? Ahora aquí tenemos filas y columnas. Tenemos una tabla en la cual yo puedo agregar información. Dice seleccione su hobby. Por ejemplo, si le gusta leer, vamos a suponer que lee 2 horas. Usted navega en internet unas 3 horas. Está en las redes sociales, tal vez 1 hora. Le gusta dormir, le pone ninguna porque no duerme. Realiza ejercicios tal vez unas 3 horas diferentes. Mire, podemos ir relacionando filas y columnas e ir marcando distintas respuestas. Pero si observamos ahora en la parte inferior, mire, dice en qué momento realiza las actividades. ¿Sí? Las mismas que estaban arriba, en qué momento, ¿no? Y mire, ya puede darse cuenta usted, los redondos, los botones de radio nos permiten elegir solo una respuesta. Ya sé que en estos cuadros, en estos casilleros, yo voy a poder elegir 2 o más respuestas, ¿no? Entonces vamos a suponer que la persona que le gusta leer, lee en la mañana, en la tarde y en la noche. Le gusta navegar en internet solamente en la tarde y la noche. Está en las redes sociales, por ejemplo, solamente en la mañana. Le gusta dormir, le pone ninguna, ¿no? Porque se supone que es en el tiempo libre que tiene, ¿no? Y hace ejercicios, puede decir, sí, hago solamente en la tarde, por ejemplo. Mire cómo se va marcando diferentes tipos de respuestas. Y tenemos las dos últimas que me dicen en qué momento ingresa a su trabajo, ¿sí? La hora, aquí quiero que ingresar las 8 horas, por ejemplo. 8 horas, ahí está una hora válida, está completa. ¿Y en qué fechas? Bueno, ¿en qué fecha ingresó a su empresa? Por ejemplo, puedo poner que fue ingresado el 1 de enero, 0101, ahí me da el parámetro, ¿no? De cómo tiene que ser ingresada la información del año 2022. Y una vez que ya está finalizado todo el formulario, yo voy a hacer clic en el botón enviar. Cuando envío me dice este cuadrito, cuidados frente al COVID, se ha registrado tu respuesta y en este caso me dice enviar otra respuesta. Vamos a suponer que estoy con diferentes personas en un mismo lugar y quiero que cada uno me vaya contestando, entonces hago clic aquí en enviar respuesta y con ello se habilita un nuevo formulario para que la siguiente persona pueda seguir enviando la información que se le ha solicitado, ¿no? Que se le está pidiendo. Bien, esto es un formulario.
¿sí? Y estoy seguro que ustedes deben haber llenado alguno de estos formularios en algunas ocasiones. Y no se olvide, la pantallita anterior normalmente es la que nos piden, en donde estaba, ¿no? Finalizada la actividad, que registre como evidencia de que se ha cumplido con esta actividad. Vamos a ver, vamos a enviarle de nuevo. En este caso, mire, no contesté nada. Cuidados frente al COVID. Esta es la última pantalla. Entonces, nada, usualmente nos piden una evidencia de que hicieron este trabajo. Esto es lo que ustedes tienen que capturar esta pantalla y tienen que enviar posteriormente para que se pueda verificar y registrar que ha sido cumplida esta tarea. Ahora, ¿cómo creamos este formulario? Estos formularios son bastante fáciles de crearlos, ¿no? Vamos a empezar con agregando preguntas nada más, porque no podríamos empezar un nuevo formulario a estas alturas. Vamos a colocarnos, por ejemplo, aquí donde dice se lavan las manos al llegar a casa. Hago un clic y en el momento que hago un clic va a aparecer aquí primero una pregunta de guía y yo puedo ir modificando aquí las alternativas de respuesta, ¿no? Digo, se lava las manos llegar a casa, digo, a veces, por ejemplo, vamos para el principio, nunca. Hago un clic más abajito y le pongo a veces, más abajo, frecuentemente. Y en la última, vamos a poner la palabra siempre. Ya, ahí está, mire, siempre, está predecible. De igual manera, me ayuda a escribir, completar los cuadros de texto esta opción, ¿no? Bien, entonces aquí vienen las modificaciones. A su compañero le había dicho, para hoy necesitamos tener un formulario listo porque vamos a ir cambiando la configuración del mismo para darle ciertas formas distintas de trabajar a este formulario. En este caso, el que les acabé de mostrar era simplemente para recopilar información. Muy bien. Y también se dieron cuenta que envié un formulario completamente vacío. Ese clic en enviar y se fue el formulario vacío, ¿no? Ahora, ¿cómo evitamos esta situación? En cada una de las preguntas siempre voy a tener esta alternativa que me dice obligatorio. Esta opción de obligatorio que le estoy marcando aquí, si nosotros le activamos colocándole el control justamente al otro lado, vamos a exigirle al usuario que esta pregunta tiene que ser llenada. Puede saltarse, digamos, en un principio, pero cuando ya haga clic en enviar el formulario, Forms, o así se llama, ¿no? Forms, nos va a detectar que no se ha contestado una pregunta y no nos va a permitir finalizar el mismo mientras no concluyamos con este proceso. Entonces, hago clic aquí en obligatorio. Sí, en obligatorio, mire cómo cambió el color, cómo cambió el estado. Para ver cómo queda mi formulario en este momento, voy a utilizar este icono que tengo en la parte superior, que se llama vista preliminar aquí. Este cuadrito que le estoy señalando me permite ir observando cómo voy creando el formulario en tiempo real y cómo va a observar el usuario en tiempo real. Así que hago clic en vista previa. Se abre una nueva pestaña y aquí tengo ya la primera pregunta que le modifiqué. ¿Se lavan las manos al llegar a la casa? Nunca, a veces, frecuentemente o siempre, ¿no? Mire cómo ya se evidencian los cambios. Voy a hacer lo mismo que intenté hacer en el otro formulario. Voy a enviarme, ¿sí? Y mire, esta pregunta es obligatoria. Me está indicando que esta sí debo contestar. Yo podría revisar más abajo, no me sale eso. ¿Sí? Si no contesto esta pregunta, no puedo pasar. Es una forma de seguridad de que no se vayan a saltar en contestar las preguntas, ¿no? Entonces, esto yo debería activar en cada una de las preguntas. Ahora voy a la pregunta número 2, hago clic aquí. Y de esa forma yo le voy a exigir a persona que está ingresando información que no se olvide de ingresar estos datos. Primera situación. Segundo, vamos a ingresar una nueva pregunta, ¿no? Para agregar preguntas, si usted puede observar, cuando hice clic en el casillero de la pregunta, se acaba de habilitar aquí una barra de herramientas flotante. Esta barra de herramientas flotante tiene aquí este botón del más, el primero. Entonces voy a hacer clic aquí en más y me dice añadir una pregunta. Mire, la pregunta está completamente en blanco y se colocó debajo de la otra, ¿no? Le voy a decir, por ejemplo, ¿tiene mascotas en casa? ¿Tiene mascota en casa? Le voy a decir que me conteste como verdadero o falso. Aquí tengo la opción 1, le digo verdadero. Y en la otra le ponemos simplemente falso. ¿Ya? Vamos a ver.
Aquí tenemos en la parte del frente del nombre de la pregunta varias opciones. Y es aquí donde yo voy a tener la posibilidad de ir cambiando el estilo de la pregunta que tenga que ir acorde a lo que estoy planteando, que necesito que me conteste el usuario, ¿no? Vamos a ver, en este caso está seleccionada esta de varias opciones. ¿Se acuerda ese botón redondo, el botón de radio que había hablado hace un instante? Me permite elegir una sola opción, ¿sí? Ahora yo le voy a activar el botón de casillas. Y con el botón de casillas habíamos observado que podemos seleccionar dos o más respuestas, ¿no es cierto? Yo no le puedo decir que me seleccione verdadero y falso a la vez. Por lo tanto, la pregunta debe cambiar, no tiene que ser acorde a las opciones. Ahora le voy a preguntar, ¿cuántas mascotas tiene? ¿Cuántas mascotas tiene en casa? ¿Ya? Entonces, la opción 1 ya no va a ser verdadero. Le voy a poner 0. Le voy a poner de 1 a 2. Le voy a poner el otro de 3 a 5. Y el otro le voy a poner 5 o más. Tiene más de 5 mascotas en la casa. Podemos verificar nuevamente con el botón de vista previa para ver cómo queda esta pregunta. Hago un clic aquí. Vamos a la pregunta número 3. Y ahí dice, mire, ¿cuántas? Aquí me falta la tilde. ¿Mascotas tiene en casa? Y yo le digo, tiene 0 mascotas, tiene entre 1 o 2 mascotas, tiene 3 a 5 mascotas, mire, tiene 5 o más. Si nos damos cuenta que podemos seleccionar todos los casilleros, ¿no es cierto? Sin embargo, la pregunta no está bien planteada, ¿sí? Tendría que permitirme que le seleccione diferentes opciones. Ahora le voy a preguntar, ¿qué mascotas tiene en casa? Pues le voy a poner, tiene gato, tiene perro, tiene un conejo, tiene una gallina, bueno, no sé, no se me ocurre. Y le mando a hacer una revisión nuevamente, una vista previa. Y le digo, mire, ¿qué mascotas tiene en casa? En mi caso, yo tengo gato y tengo un perro, ¿sí? Y no le voy a marcar los demás elementos. Por lo tanto, es importante que esté bien analizada la pregunta y las alternativas de respuesta tienen que ir en armonía, ¿no? Con lo que estamos pidiendo que llene el usuario. Por ello es necesario escribir siempre lo que son encuestas en una hojita de papel antes, analizar bien las opciones y no tener que estarle luego explicando al usuario lo que tiene que hacer. Tienen que ser las preguntas bien claras, al igual que las alternativas de respuesta. Voy a trabajar aquí en esta misma opción, ¿no? ¿Qué mascotas tiene en casa? Ahora, no voy a elegir la opción que dice casillas, porque Casilla me permite elegir dos o más respuestas, varias opciones me permite elegir solamente una de ellas. Voy a elegir la que dice respuesta corta, ¿sí? Respuesta corta y mire cómo cambió ahora. Se desaparecieron las opciones. ¿Por qué? Porque cuando hago la vista previa, la respuesta corta va a permitir a mí escribir qué mascotas tiene en casa. Digo gato, digo perro. Mire, voy a ir escribiendo las mascotas que yo tengo. Se transformó esto en una pregunta abierta, pero mire el problema. El instante en que voy a escribir bastante texto, ya no puedo ver todo el texto, ¿sí? Es porque es una respuesta corta. Está reservado para que escriba máximo una oración de unas 5 o 6 palabras, no más. Pero si necesito que escriba gran cantidad de texto, entonces aquí voy a cambiarle la opción que dice párrafo. Con párrafo es una respuesta mucho más amplia. Revisemos por última ocasión qué mascota tiene en casa y mire, y ahí está todo lo que se estaba escribiendo antes y puedo seguir ampliando asimismo el texto que va a ser ingresado en esta respuesta. ¿Ya? Bueno, entonces podríamos ir revisando muchas otras cosas todavía de cómo se insertan las preguntas, pero eso video está explicado ya en la semana anterior. Ahora vamos a mejorar justamente estas opciones, ¿no? Vamos a mejorarle y aquí tenemos un elemento que está antes de la selección de las preguntas, aquí este pequeño cuadro que tengo, entre la pregunta y entre ese tipo de respuesta, ¿no? Esto me va a permitir a mí seleccionar una imagen, ¿sí? Para que acompañe a este texto, ¿no? Hice clic ahí en el botón, me pide que inserte una imagen, puedo subir una imagen arrastrándole directamente aquí, puedo mandarle a examinar si mi computadora ya tiene la imagen, puedo tomar una fotografía en este momento, puedo incluso utilizar aquí una URL, es decir, puedo utilizar una imagen que esté publicada ya desde el internet. Si usted utiliza fotos a través de su Google, se ha dado cuenta usted que cada vez que toma fotografías, especialmente con los celulares de tipo Android, actualmente se está enviando hacia la carpeta fotos.
se sube directamente al internet si usted lo ha configurado de esa manera. Ahí están directamente las imágenes, ¿no? Puede descargarse desde su mismo Google Drive, ¿sí? O mandarle a buscar de manera directa, ¿no? Bueno, en este caso yo le voy a buscar una imagen que está en mi máquina, le voy a hacer clic en examinar. Simplemente tengo que señalarle en dónde se encuentra la imagen y luego agregarle o insertarle en el lugar que necesito. Vamos a trabajar con la opción que dice, por ejemplo, manos protesta. Abrimos y la imagen se está subiendo en este momento y mire, ahora me dice, ¿qué mascotas tiene en casa? Claro que la imagen no va con relación a la pregunta, ¿no? Aquí hubiese sido bonito ponerle un perro, unos gatos o unos niños jugando con mascotas, hacerle más agradable justamente a la pregunta, ¿no? Y voy a la vista previa y ya sabemos, de esta manera es como va a observar el usuario a esta pregunta. Entonces ya le podemos ir mejorando a la presentación del mismo, ¿no? Veamos qué otras mejoras le podemos dar a este texto, ¿no? Hago clic aquí en qué mascota tiene, en el nombre, en la pregunta, y aquí tengo, mire, la negrita, la cursiva para colocarle un texto, ¿sí? Voy a insertar un enlace, un vínculo, yo le digo a clic aquí para revisar, pero como estamos haciendo una encuesta, no nos conviene que haga clic en un enlace para que se vaya a otro sitio, ¿sí? Mejor es mantenerle, ¿no? Lo que podría hacerle es para que se vaya a un enlace, por ejemplo, si se trata de un formulario para que mejore el estudio de un tema determinado, nada más. Bien, ¿qué más tenemos aquí? Vamos a observar, tengo este botoncito debajo de la respuesta que dice, permítame marcarles, aquí donde se encuentran estos dos vistos, ¿no? Estas dos hojitas. Esto es para duplicar una pregunta. Voy a duplicar en este momento y ahora tengo dos preguntas iguales, ¿sí? Exactamente iguales. Entonces yo tengo que cambiar la información, ¿no? Vamos a poner aquí, ya, ¿qué mascotas? ¿Cuántas mascotas tiene en casa? Bueno, entonces, una vez que ya hemos cambiado la información que le hemos personalizado, puedo también, mire, cambiarle el tamaño de la imagen, puedo dimensionarle un poquito. No se puede hacer muchas cosas con este editor de imágenes, ¿no? Tengo aquí este dibujito al lado del botón duplicar que dice eliminar. Está más que entendido de qué se trata este botón, ¿no? Con este botón voy a poder borrar la pregunta actual. Aquí como obligatorio ya habíamos especificado que es para que el usuario no se salte esta pregunta. Y aquí en los puntos para que ingresamos a las herramientas adicionales, puedo ingresar una descripción de la pregunta o incluso le puedo que se valide las respuestas, ¿no? Pero estas opciones es más para transformar a manera de una evaluación, de que esto se transforme en un examen, en una prueba. Veamos, aquí voy a hacer clic en la siguiente pregunta donde dice favor seleccionar. Ah, ya. Esta opción se llama, en cambio, este de aquí, una sección. Y también esta sección me permite agregar títulos. Por ejemplo, este es un título que está agregado aquí. Este título llamado favor seleccionar, ¿no? Me permite a mí ir seccionando, separando las opciones. En este título le voy a poner, por ejemplo, eh, revisión de conocimientos. El momento en que el estudiante, vamos a suponer que se trata de una evaluación, cuando él lea esta información, sabe que a partir de este momento hacia abajo, todas las preguntas ya van a ser calificadas, evaluadas y que tiene que tener algún tipo de cuidado. Mire, es un título, es una manera simplemente de avisarle lo que tiene que ser el estudiante. Si se dieron cuenta en la vista previa, también se dará notado que todas las preguntas salen de forma directa y hay ocasiones en que las preguntas salen en cambio por separado. ¿Cómo lo hacemos eso, no? Aquí tenemos al último de este cuadrito esta opción que dice añadir sección. Hago clic aquí en añadir sección y en esta sección mire que tenemos como una nueva pestaña que acaba de visualizarse. Les voy a ir mostrando. Aquí tenemos esta sección que dice, mire, sección 2 de 2. ¿Sí? Es decir, esto va a salir en otra pantalla, no va a salir en la misma que estamos trabajando en este momento. Primero, voy a bajarle esta que dice revisión de conocimientos para que forme parte de la sección número 2 del nuevo bloque de preguntas que voy a ir realizando, ¿no? ¿Ya? Entonces, voy a colocarle aquí. En la sección número 2, puedo ponerle directamente, ¿no? Inicia la prueba de conocimientos
Andémosle una vista previa para que usted pueda tomarle una diferencia entre el uno y el otro. Vamos a ver, movámosle esto nada más. Ya. Vista previa. Bien, tenemos datos generales. Primera pregunta, segunda pregunta, la pregunta de la mascota, revisión de conocimientos. ¿Se acuerda que esto le pusimos simplemente como un título nada más? Pero mire, se acabó justamente ya mi formulario. ¿Qué tengo que hacer para pasar al otro formulario o continuar en el mismo? Hacer clic en el botón siguiente. Con el botón siguiente ya me dice, mire, datos generales, la encuesta es anónima. Recién voy a empezar a contestar todos los otros elementos que se habían planteado. Aquí me dice que debo contestar. Recuerden que les pusimos como obligatorio. Mire, en esta sección no me deja pasar de esta sección si no está todo completo. ¿Ya? Y ahora sí clic en siguiente. Mire, inicia la prueba de conocimientos, lo que acabo de escribir hace un instante. Entonces, para yo poder separar cada una de las preguntas, yo debería irle colocando secciones diferentes a cada una de ellas. Entonces, empezamos, por ejemplo, mire, la sección número 2 va a tener la del horario y el lugar en donde nació. Voy a seleccionarle ahora. Escriba su opinión sobre el candidato NN. Voy a agregarle nuevamente aquí una sección. Esta es la sección número 3. Mire, simplemente es cuestión de irle ordenando. Ahora necesito que esta pregunta forme parte de la sección 3. Le arrastro hacia abajo hasta que la sección 3 suba. Muy bien. Vamos a colocarle la única pregunta en la sección 3 aquí. Vamos a colocarle ahora que cada pregunta vaya apareciendo en una pestaña diferente. La sección número 4 tiene aquí las preguntas, si el nivel de satisfacción. La número 5 vamos a ponerle acá. Seleccione su hobby. Mire cómo se va seleccionando. La otra también vamos a ponerle en otra hoja distinta. Mire sección 6. Y vamos a dejarle que las últimas dos preguntas, la de la hora y la de la fecha, se queden en la misma página. ¿Ya? Me parece que ahí es completo lo que tenemos que hacer. Muy bien. Entonces, veamos. Revisemos, hagámosle una vista previa y veamos cómo quedó el asunto. Esta es la primera sección con este grupo de preguntas. Siguiente. Me voy a la sección número 2, en donde tenemos simplemente lo del horario. Usted tiene que ir contestando, si no, no le va a dejar avanzar. Recuerde que algunas preguntas le marcamos como obligatorio. Siguiente. Aquí tengo, mire, solo una pregunta en esta sección. Y la respuesta. Siguiente. Aquí tengo una sola pregunta en una sola sección. Estoy seguro que alguna vez usted hizo esto de tener una sola pregunta y haciendo clic siguiente de manera obligatoria. ¿Sí? Y avanzamos así en cada una de ellas para ir contestando estas evaluaciones. Si tienen alguna pregunta, por favor, para que me indiquen, para que me avisen si hay que irles explicando algo extra, algo adicional. Bueno, continuamos entonces, ¿no? ¿Qué más podemos revisar aquí de lo que son los formularios? Una vez que ya hemos separado, seccionado las preguntas en individuales o en grupos de 2, de 3, dependiendo de cuál sea mi interés, vamos a irnos a revisar aquí la segunda pestaña que dice respuestas en la parte intermedia. Respuestas, aquí me dice 4. 4 personas han contestado este formulario. Hago clic aquí en respuestas. Miren lo que tengo. Datos generales. Dice, ¿se lava las manos al llegar a casa? Mire, acaba de darme la pregunta. Me dice que 3 personas han contestado y de esas 3 personas, el 100% ha contestado que sí. Vamos a la segunda pregunta. Dice que 3 personas, 100% me dicen que así mismo que sí se lavan las manos. Mire, ¿qué mascotas tienen en casa? 0 respuestas. A esta pregunta no han contestado. Pero de las preguntas que contestan, la ventaja es que me va mostrando cuadros estadísticos automáticamente. Eso significa que el Google Forms se encargó de contar las respuestas, de sacar porcentajes, de darme haciendo una gráfica, un cuadro estadístico, ¿sí? Y aparte de eso, de irme mostrando esta información por separado. Esto se le conoce como la tabulación. La tabulación es lo más engorroso que existe dentro de lo que es
la creación de una encuesta. Es lo más complicado, es lo más difícil que era hasta hace unos años, pero gracias al aparecimiento de esta herramienta, prácticamente todo esto se encuentra ya simplificado de manera automática y eso nos permite a nosotros dedicarnos simplemente a hacer el análisis de los resultados en base a lo que se ha compilado automáticamente a través del Excel, ¿no? Esa es la pestaña que dice, en cambio, respuestas, ¿no? Pero aquí en las respuestas yo puedo revisar de diferentes formas estas respuestas, porque mire, hago clic en respuestas y tengo el resumen en donde están los cuadros estadísticos. Puedo también revisar por cada pregunta y ver las respuestas, o también puedo revisar de manera individual cómo fue contestando cada uno de los encuestados, ¿no? Vamos a cambiarnos ahora a pregunta. En pregunta me dice, mire, la pregunta número 1, mire, aquí tengo la primera opción de respuesta, ¿sí? El primero me dice que se lavan las manos al llegar. La segunda me dice a sí mismo, mire, segunda pregunta, si se lava las manos al llegar, sí o no. Pasemos a la tercera pregunta. ¿Qué mascotas tiene en casa? Sí, mire cómo me dice, me pueden responder todavía incluso. La respuesta número 4, ¿cuántas mascotas tiene en casa? Aquí me van dando respuesta a respuesta, ¿no? Pero la respuesta individual es la que nos suele utilizar en mayor frecuencia. El estudiante número 1, mire, tal como se vio el formulario, él observó de esta manera y él contestó así. Si podemos ver el estudiante número 1, la primera pregunta no contestó, la segunda sí ha contestado, la tercera, mire, está en blanco, la cuarta también, la quinta no ha contestado. Mire, aquí yo puedo ir viendo lo que ha hecho exactamente el estudiante, ¿no? Vamos con otro estudiante, en la flechita que apunta hacia arriba puedo ir avanzando entre uno y otro estudiante. Al formulario 2 le llegó el mismo formulario y él no contestó la primera, sí contestó la segunda. Mire, los espacios como me van indicando que esta pregunta sí fue contestada. Aquí también ha llenado, mire. Entonces, de pronto alguien va a decir, no, yo no pude contestar o no hice el formulario. Sí, aquí podemos observar que el estudiante número 3, incluso le puedo pedir que en algún momento, ¿no? Dependiendo, si es que es un formulario que necesito que registre los datos, le digo, escriba su nombre o su apellido, le voy a indicar el formulario 2 que pertenece a tal persona, contestó de esta manera. Entonces tenemos aquí las evidencias, en cambio, de cómo exactamente contestó una persona cada una de las preguntas. Y vamos la respuesta individual, ¿no? Acá tengo ya la opción para imprimir respuestas, pero antes de imprimir, aquí nos interesaría cómo descargar las respuestas. Bueno, todo esto se habló la semana anterior. Aquí tengo este botoncito en la parte superior y sobre todo en este botón me permite a mí transformar esto a un formulario de Excel o parecido a Excel, ¿no? El equivalente que se llama hoja de cálculo y lo puedo transformar. Entonces, al hacer un clic aquí, tenemos una nueva pestaña que se abre de manera automática y en este Excel, parecido al Excel, ¿no? El muy similar al Excel, ya puedo observar la marca temporal, es decir, yo puedo observar a qué hora se conectó y en qué fecha estuvo realizando o resolviendo este tipo de formulario. Y ya puedo desplazarme entre cada una de las preguntas y esto me permitiría a mí elaborar mis propias tablas de análisis, si quisiera hacer mis propias gráficas incluso, para que interpretar la información de acuerdo a lo que se requiera en ese momento. Pero este documento está en línea todavía. No se olviden, nos vamos a archivo, descargar, y aquí nos descargamos como un documento de Excel, y Excel es algo que ya le resulta un poquito más familiar para usted. Y está descargado en este momento el documento, ¿no? Entonces, aquí tenemos de igual manera la opción de eliminar las respuestas. Vamos a suponer que estas respuestas, el número 1, vamos a irme al estudiante número 1, es yo como programador, digamos, de este formulario, escribí estas respuestas para ir probando, pero como no están completas o no son válidas, simplemente les voy a eliminar a esta respuesta número 1. Dice, ¿quiere eliminar? Le digo que sí. Y ahora ya me quedé solamente con 3 respuestas en total. Entonces yo puedo ir eliminando formularios completos de las respuestas utilizando este elemento, este medio. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos por acá, no? Bueno, en la misma opción de respuestas, en estos puntos, en estos 3 puntos, hacemos un clic para ver las opciones de configuración. Me dice recibir por correo electrónico notificaciones de respuestas nuevas. Yo le puedo activar esta opción y mire, se ha habilitado, dice las notificaciones. Cada vez que alguien conteste este formulario, va a llegar a mi correo electrónico y me va a decir que tal persona ha contestado este formulario y con eso, si yo tengo la disponibilidad, puedo revisar, ¿no? En ese momento o después, pero me va a llegar un aviso de que están llegando las respuestas, que están llenando el documento. Si desactivo,
este casillero, no me va a llenar nada, no me va a llegar ninguna notificación. Puede ser que 100 personas hayan llenado este formulario y yo ni por enterado. Sí, mientras no ingrese el formulario, mientras no ingrese esta opción de respuestas, yo no voy a ver que hayan contestado. Mientras tanto, que con esta herramienta, con esta opción, yo voy a poder recibir avisos de que están utilizando estas opciones, ¿no? Seleccionar destino de respuestas, dice, ¿va a crear una hoja de cálculo o seleccionar una hoja diferente? Esto en cuanto tiene que ver, así tengo hojas de Excel o hojas de electrónicas ya creadas directamente en línea, yo le puedo decir, mándeme estas respuestas directamente a un libro determinado. Bueno, aquí tengo descargar las respuestas con un formato CSV, es un formato que nos permite generar archivos planos, normalmente eso utilizan las empresas y en sistemas informáticos. Puedo decir que me imprima todas las respuestas o que me elimine incluso todas las respuestas, ¿no? Recuerda que si tengo 100 respuestas, las 100 respuestas con las hojas que sean necesarias van a imprimirse en este momento, pero podemos mandarle a imprimir en una impresora virtual. Voy a mandarle a imprimir. Sí, le voy a mandar a imprimir en PDF en una impresora virtual para ver cómo quedaría el documento impreso. Mire, así va a quedar el documento. Tengo ahí cuidados frente al COVID, me da aquí alguna información. Tengo 15 páginas solamente de una persona y puedo ir avanzando entre cada una de las páginas. Aquí tengo 2 preguntas, otras 2. Aquí tengo, mire, de esa manera va a aparecer estas respuestas en pantalla. ¿Sí? Mire, ahí está de otra persona. Sí, se imprimen todas las respuestas. En este caso requería de 15 hojas y de 3 respuestas que han hecho. Revisemos algo adicional, por favor, antes de que se nos finalice la hora de clase. Pero esto era mi recomendación, tener listo este el formulario el día de hoy y ustedes iban a ir activando y ahí vamos a ir verificando cómo les iba funcionando el formulario, porque esto hay que probarlo pronto con las mismas personas que tienen los correos en Gmail. Si usted le envía un correo diferente, si le envío esto a Hotmail, es probable no le va a dejar ingresar, le va a pedir que ingrese justamente con su correo de Hotmail. Vamos a regular todas esas situaciones, ¿no? Porque no todo el mundo va a tener el correo de Hotmail y esa va a ser va a ser un problema para que pueda participar en la encuesta. Por ello, nosotros podemos solucionar esa situación. Dígame, Luis, le escucho. ¿Hasta cuándo podemos nosotros entregar el formulario, profe? Usualmente yo le recomiendo envíen los trabajos dentro de los siguientes 15 días que se coloca la tarea, con el afán de que no se vayan a acumular. Pero si de repente, es decir, ustedes tendrían que enviar el formulario terminado ya la próxima semana, ¿no? Pero si aún así no les es factible, simplemente em, desarrollen la actividad y en cuanto terminan me avisan para habilitarles la plataforma y que puedan subir los trabajos. No hay inconveniente por ese lado. Ah, ya listo, esto era esa pregunta, profe. Ya, muy bien. Sí, también Dígame. una pregunta. Nosotros hacemos un formulario con el tema que queramos. Sí, 10 Ya, preguntas, ya, diferentes ítems, lo que ustedes quieran hablar. ya. Y eso lo hacemos que llenen varias personas, por ejemplo. Mm, No, solo el formulario. ¿Cuál es solamente el la tarea? formulario nada más. Sí, solo el formulario. Esa era, bueno, la tarita de la semana anterior. Ahora, ya les voy a explicar lo que vamos a hacer más adelante. Y ahí sí le van a tener que hacer llenar algunas personas, pero con lo que les voy a explicar a continuación. Nos vamos a ir al menú configuración, la tercera opción. En configuración, aquí viene lo más importante y esto es lo que depende realmente el trabajo de ustedes de esta semana. Aquí tengo esta opción que dice convertir en un cuestionario. Aquí es donde radica la diferencia entre una encuesta común y la posibilidad de transformarla esto en un examen. Y hablando de examen, si contestaron la evaluación que estaba puesta en la unidad de la semana anterior o hace 2 semanas en el aula virtual. ¿Me confirman si me contestaron, por favor? No he revisado la última semana. Ya. Por favor, no se olviden que se van a dejar acumular en muchas tareas. Sí, esa es mi preocupación. Bien, entonces, en el examen, en la evaluación que está publicada en el aula virtual, creo que es la semana 3.1, no recuerdo muy bien, ahí utilicé justamente este Forms, pero este Forms no es con el afán de que ustedes simplemente recibir información, les califica lo que ustedes estaban haciendo. Entonces, vamos a transformarle a un cuestionario ahora para una evaluación.
Entonces, activamos el casillero. Activamos y mire que se habilitaron muchas otras opciones en la parte inferior. Me dice, publicar las calificaciones justo después de cada entrega o más tarde después de la revisión manual, ¿no? Pero si yo la activo, se va a recopilar direcciones de correo electrónico. Yo no necesito que se activen las direcciones de correo electrónico porque hay personas que no van a tener el Gmail y no van a poder contestar. Como a mí me interesa que un mayor número de personas contesten, le voy a decir que justo después de cada entrega, para no tener ese riesgo de que se me va a bloquear a algunas personas. Dice, preguntas respondidas de manera incorrecta, ¿le voy a marcar o no le voy a marcar? Le voy a decir que cuando ya esté revisando, el Forms le diga, esta pregunta se equivocó. Quiero que le diga eso, activo o desactivo. Le voy a dejar activada. Respuestas correctas. Dice, también pueden ver las respuestas que se publicaron de manera correcta. Yo le puedo decir, sí, quiero que el Forms le indique que ahí sí estuvo bien contestado y si no, le desconecto, ¿sí? Le desactivo. Vamos a dejarle activado todo. Puntuaciones. Los encuestados pueden ver la puntuación total y los puntos recibidos de cada pregunta. Le digo que sí, ¿no? Y por último, dice puntos predeterminados de la pregunta. Cada pregunta nueva vale ¿cuánto? Pues aquí voy a ponerle que cada pregunta vale 1 punto, vale 2 puntos o vale 5 puntos. Yo le voy a poner en este caso que vale, por ejemplo, vale 2 puntos. Cada pregunta vale 2 puntos. Revisemos. Dice, presentación, gestionar cómo se presentará el formulario y las respuestas. Mire, más opciones de configuración. Quiero mostrar una barra de progreso. Le voy a decir que sí para que sepan si va cerca de terminar la evaluación. Las preguntas van a ser mostradas en orden aleatorio. Le voy a decir que sí, porque como es una evaluación, no me conviene que a todos les salga la primera pregunta, a todos la segunda pregunta. Quiero que a cada uno le salga la primera pregunta aleatoriamente. Sí, es decir, puede salirle la pregunta 10 a uno, la primerita, y a otro le puede salir la pregunta 3. Mensaje de confirmación, se ha registrado su respuesta, dice, ¿no? Dice, mostrar enlace para enviar otra respuesta. ¿Se acuerdan que ustedes estaban observando que había esa opción? Como se trata de una evaluación, a mí ya no me conviene que se muestre otro enlace para enviar otra respuesta, porque de lo contrario van a poder contestar 2, 3, 4 veces el mismo examen. Ahora bloqueo. Digo, no quiero que me tenga la opción de contestar a otra respuesta, ¿no? Y podemos ir aquí habilitando muchas más opciones. Yo les invito a que ustedes revisen, por favor, con un poquito más de detalle estas opciones, ¿no? Bueno, vamos a hacer una vista previa. Una vista previa para observar cómo queda mi trabajo. Primero, recordemos que ahora ya no es una encuesta, ahora es un examen. Regreso a las preguntas. Vamos a ir asignando puntaje. La primera pregunta, ¿sí? Dice, seleccione una de las opciones, ¿no? Póngale atención, por favor. La primera pregunta, yo voy a decirle que la respuesta correcta es siempre. Por alguna extraña razón les digo que la respuesta aquí tiene que ser siempre, ¿no? Claro, aquí tiene las opciones de elegir, porque es una pregunta abierta, pero como es pregunta de evaluación, yo le voy a decir que la respuesta correcta es siempre. Aquí tengo en la parte inferior clave de respuesta. Si se percató, esto no había antes. Clave de respuesta acaba de mostrarse ahora. Selecciono la clave de respuesta y tenemos aquí la opción que me dice cuántos puntos voy a asignar a esta respuesta. Yo le voy a asignar 2 puntos. Recordemos que les habíamos señalado que las preguntas van a valer 2, ¿sí? Pero aquí también le puedo ir regulando, ¿no? Aumentando o disminuyendo. Y ahora sí le voy a señalar también cuál es la respuesta correcta. Yo le voy a decir que la respuesta correcta en este caso es siempre. Pues voy a hacer un clic en el casillero que dice siempre. ¿Ya? Y aquí tengo, mire, este visto. Este visto que aparece en la parte del frente, que aparece por acá, este me está indicando que es la respuesta correcta que yo acabo de marcar de esta opción, que corresponde a la opción siempre. ¿Ya? Terminado, hecho, hago un clic en hecho. Ya le he marcado que es obligatorio porque es un examen y aquí ya me está dando una vez más la pauta, pero eso solamente se muestra a mí, ¿no? Como creador, que esta respuesta marcada es la correcta que corresponde a la opción de siempre. Y este proceso hay que hacer con todas las opciones. Vamos a poner, se lava las manos al llegar a la casa. Vamos a suponer que la respuesta correcta es un no. Raro, ¿no? Pero vamos a ir haciendo en el ejemplo. Entonces vuelvo a marcar la opción como respuesta, digo que no, esa es la respuesta correcta y le vamos a marcar como 2 puntos. Y hecho nuevamente. Pasemos rápidamente. ¿Tiene mascotas en la casa? Aquí viene un problema, porque yo no puedo
tabular, yo no le puedo contestar a una respuesta abierta. Se recomienda siempre que las evaluaciones que usted va a ingresar sean de manera cerrada, porque de lo contrario, el usuario no va a poder revisar la nota final y lo único que va a tener es que esperar que usted ingrese el formulario, califique el formulario y le reenvíe las respuestas. Mucho trabajo, se supone que queremos automatizar esto. Por lo tanto, las preguntas abiertas no deben figurar en evaluaciones. ¿Cómo elimino esta pregunta? Me ubico en la pregunta número 3 y simplemente elimino. Aquí tengo otra respuesta corta, también le voy a eliminar. ¿Ya? Inicia la prueba de conocimientos, dice seleccione el horario para visitas. Vamos a marcarle así mismo. Mira, aquí le estoy dando varias opciones de respuesta. Marcamos ahora a varias opciones, ¿no es cierto? Porque se supone que solamente una de ellas es la respuesta correcta. Vamos a ver, le marcamos como obligatorio a sí mismo. Y le vamos a decir que la respuesta correcta es de 10 a 11, por ejemplo. Y tenemos que seguir configurando de esa forma la respuesta. Vamos a ver. Aquí la idea es que usted trate de no hacerle complicadas las preguntas al usuario. Vamos a poner una pregunta complicada al usuario, podría ser este bloque de acá. ¿Sí? Esta sería la más difícil de que conteste el usuario. Entonces, saltémonos a la de acá porque se nos está yendo ya el tiempo, no tenemos todos los minutos para poder revisar esta opción. Vámonos a la respuesta de aquí. Seleccione su hobby. En seleccione su hobby, yo voy a hacer lo mismo que venía haciendo hace un instante, marcando las opciones de respuesta. Dame un segundito. Disculpe, me estoy recuperándome de un resfriado. De igual manera, se me dificulta ya hablar. Y aquí lo que tendríamos que hacer es ir marcando las opciones de respuesta con relación a lo que es el puntaje adecuado, ¿no? Entonces yo le voy a decir, por ejemplo, la respuesta correcta es 2, navegar en Internet, y la de hacer ejercicios. Yo la puedo ir marcando cada una de ellas y dándole el puntaje que se requiere. Cuando le mandamos a hacer la vista previa, mire, aquí ya me dice la pregunta número 1, vale 2 puntos, ¿sí? Seleccione cuál es la respuesta correcta. Creo que le habíamos puesto siempre aquí la primera opción, ¿no? En la segunda dice, se lava las manos, llegará a su casa. Le voy a decir que sí. Recuerda que le habíamos puesto aquí que no era la respuesta correcta. Mire, ya aparece aquí la barra de incremento, esto que no estaba en el otro formulario. Siguiente. Dice, usted nació en la costa, vamos a ponerle la sierra ahora, aunque no seleccionamos aquí ninguna respuesta. Aquí las respuestas abiertas, saltémonos rápidamente hasta llegar al final, porque queremos ver cómo me califica la evaluación, ¿no? Esto es lo que queremos hacer. Marquémoslo rápidamente acá. Ya, de esa forma. 12 horas. Enviar. Miren, enviar, dice, se ha registrado tu respuesta. Algo parecido a esto es lo que ustedes van a encontrar en la evaluación que debían realizar hace 15 días atrás. Y tengo la opción que dice ver puntuación. Esto no teníamos antes. Clic en ver puntuación. Y ya me dice, mire, que el total de mi pregunta, de mi puntaje alcanzado hasta ahora ha sido de 2 puntos sobre 4. 2 sobre 4, esa es la calificación total, ¿no? Y me indica, mire, la primera pregunta, ¿se lava las manos al llegar a la casa? Me dice 2 sobre 2, es decir, esta contesté bien, tengo los 2 puntos sobre los 2 que me acaban de indicar, ¿sí? Y es más, me está mostrando incluso que esta es la respuesta correcta. Pero en la segunda pregunta, en cambio, ya me dice que no, que el resultado ya es diferente, que tengo 0 sobre 2, ¿sí? Y que me he equivocado en esta respuesta, que esta no es la respuesta correcta. Aquí hay ventajas y desventajas. Que mire, yo terminé primerito el examen, ya puedo ver el puntaje y estoy observando dónde me equivoqué y dónde no me equivoqué,
¿sí? ¿Qué es lo que yo puedo hacer o qué es lo que hacen los estudiantes de manera tradicional? Capturan las pantallas, toman fotografías por WhatsApp y se mandan. De tal manera que el primer estudiante que terminó la evaluación pronto es, digamos, el más perjudicado, ¿no? Porque les da haciendo el trabajo a todos. Él sacó cuánto, yo saqué en este caso 2 puntos sobre 4, pero en cambio las demás personas que van a recibir las evaluaciones ya van a tener nota asegurada de 10, porque saben que si en esta pregunta la respuesta ha sido sí, incorrecta, lógicamente van a marcar en la otra 2 no, y van a obtener ya el puntaje máximo. Incluso aquí me está diciendo, mire, la respuesta, cuáles son las respuestas correctas. Todo esto se regula a través de las configuraciones y esto hay que irlo revisando, leyéndole con un poquito más de detalle para que no nos vayan de pronto a estafar, digamos, ¿no? Durante la evaluación, porque a la final solo uno o a veces ninguno contesta, entran con un nombre falso, ingresan, contestan al apuro y después se visualizan las respuestas y todos mágicamente tienen 10. Entonces, para modificar todas esas situaciones, no nos olvidemos en la situación de las configuraciones, es en donde yo le voy a decir, por ejemplo, aquí, respuestas correctas, no quiero que me muestre las respuestas correctas. ¿Sí? Y que tampoco me muestre respuestas incorrectas. Sí que le muestre la puntuación. ¿Sí? Sacó 4, por ejemplo, pero que no me diga en cuál erró y en cuál contestó de manera correcta. Está recibiendo una información, sí, pero no está recibiendo en este momento los datos completos, digamos, de toda la evaluación. Con esto le obligo a que todos hagan el examen de igual manera, ¿no? Y lo que normalmente nosotros solicitamos como evidencia de que ha terminado la tarea, no se olvide, es la pantallita que hablábamos antes, esta. Se ha enviado tu respuesta, esta es lo que yo necesito que se muestre en pantalla, ¿no? Es más, yo también puedo decirle que no quiero que se vea la puntuación una vez que haya finalizado el examen y para ello simplemente le desactivo esta opción. Ver puntuación y cuando finalice la prueba, este casillero no va a estar aquí y no podrá enterarse de su calificación hasta que yo le informe la siguiente clase o cuando yo vea el momento que sea requerido. Usualmente más se recomienda hacer esta opción, desactivar estos elementos para que el estudiante espere hasta la siguiente clase y ahí se entere de la calificación. No sé si existan preguntas, por favor, porque ya estamos en el borde de la hora de clase en este instante. Preguntas, por favor. Profe, ¿esa tarea la enviamos a usted o la otra clase la revisamos? Ya, aquí viene la situación. Entonces, ustedes, no, este es el último tema ya de formularios. Ya con esto concluimos formularios, ¿no? Lo que usted tiene que hacer es lo siguiente, le sugiero que anote, ¿no? En el caso de ustedes, como no tenían el primer formulario de la semana anterior, la tarea era crear un formulario con 10 ítems, con 10 preguntas, ¿sí? Esa era la primera tareita, ¿sí? Ahora, la segunda tarea, voy a irme a la pantalla principal de los formularios. Nosotros tenemos la opción de poder duplicar un formulario. Para ello, por ejemplo, me voy aquí a estos puntos suspensivos. A ver, aquí había una opción que nos decía copiar. Vamos a ver. Entonces me voy simplemente al formulario y tengo la opción de poder duplicar también los formularios. Con eso no estoy borrando la información. Aquí está. Dentro del formulario me dice hacer una copia. Entonces, va a duplicar usted el formulario que hizo antes. Y hace una copia. Yo le voy a poner aquí encuesta 2. Encuesta 2. Y vamos a trabajar en la siguiente tarea. El primer formulario se queda así. Clic en hacer una copia. El primer formulario se queda como encuesta. Y luego al formulario número 2, usted le va a transformar en examen. Entonces, para transformar en examen tiene que hacer la configuración que hemos hecho el día de hoy. Va a mejorar en la presentación como hemos visto, colocándole imágenes, todos los textos, ¿no? Podemos aplicarle colores también, ¿no? Aquí en la parte superior dice personalizar tema. Puedo colocarle un encabezado, puedo colocarle algunos arreglos, ¿no? Esto, como suelen decir, es carpintería. Vamos a colocarle una imagen simplemente de fondo con el encabezado para que se vea bonito nuestro trabajo, que no sea tan monótono. Le cambiamos de colores. Tiene que verse la diferencia entre lo que es el formulario de la encuesta y la evaluación. Sí, tiene que verse la diferencia. Entonces, aquí es donde va a trabajar en los detalles. Y en el examen, usted tiene que crear a sí mismo, transformar esas 10 preguntas ahora a 10 de evaluaciones. No se olvide que hoy eliminé 2 preguntas, ya le expliqué el por qué. Y cuando esté listo el formulario, la persona que va a contestar esta evaluación y esta encuesta soy yo. Es decir, usted me va a mandar a mí la encuesta y me va a mandar a mí el examen. Y yo tengo que llenarle
los dos evaluaciones. Entonces, ¿cómo voy a recibir yo este examen, esta evaluación? Va a ser a través del WhatsApp. Usted a través del WhatsApp me va a decir, no soy tal persona de la carrera tal, de la materia tal, le envío el formulario con el tema tanto. Y luego me envía más abajito, ¿no? Y aquí tenemos la evaluación del tema tanto. Entonces me va a enviar dos enlaces. ¿Cómo me envía los enlaces? Rápidamente. Me voy aquí a la opción enviar. Aquí, mire, clarito dice enviar. Y en enviar vamos a utilizar el botoncito que tenemos aquí en la parte intermedia, es que para los hipervínculos. Mire, todo este texto no vamos a copiar porque se nos va a dañar con facilidad. Aquí tengo este botón que dice acortar URL. Mire qué pequeño que se volvió la dirección. Y aquí le hago clic en copiar. Este texto copiado es el que usted va a pegarme directamente en el mensaje de WhatsApp, o si no, simplemente le pega en un documento de Word. Y en ese documento de Word, hasta que me envíe el mensaje y todo lo demás, simplemente le va a colocar ahí ese link a la mano para que cuando necesite me envíe simplemente el enlace y luego yo le voy a poder contestar. Entonces, cuando yo le conteste al formulario y al examen, a la evaluación, en ese momento usted prácticamente ya ha terminado con su tareita, con su deber. ¿Sí está claro? No sé si me expliqué, por favor. Sí, sí está claro. Bien, entonces no se olvide, a partir del día de hoy, asimismo tendría usted 15 días para que me envíe el formulario a través de WhatsApp. Nos va a subir usted al aula virtual estas situaciones y ahí quedaría validado los deberes de las 2 semanas. Es decir, hoy es sábado 13 hasta el 27 de agosto, podría enviarme en los formularios, ¿no? Pero recuerde, si no le ha sido factible enviarme hasta esa fecha, conversa conmigo y me envía la información un poquito más adelante. La idea es que no se dejen acumular los trabajos, por eso les pongo como parámetro máximo de tiempo 15 días. ¿Preguntas antes de despedirnos, por favor? No, no hay preguntas de Sí, mi parte. bueno, parece que tampoco de parte de Luis. Muchísimas gracias. No, nada, Entonces, que les vaya muy todo bien, entendido. una excelente semana para ustedes, ¿no? Y que no se dejen acumular las tareas porque sí les va a costar tiempo. Que les vaya bonito. Hasta luego entonces, ¿no? Muy